Mario Besares, cuyo nombre completo es Mario Rodríguez Besares, nació el 11 de febrero de 1959 en Monterrey, Nuevo León, México. Desde muy joven mostró un talento natural para el espectáculo. Imitaba voces, bailaba en reuniones familiares y era conocido por su gran sentido del humor. Su infancia, sin embargo, no fue del todo fácil. Creció en una familia de clase media trabajadora, donde el esfuerzo y la disciplina eran valores fundamentales. Su padre, un comerciante local, deseaba que Mario siguiera una carrera seria, mientras que su madre, amante de la música y el teatro, fue quien alimentó el espíritu artístico de su hijo. Durante su adolescencia, Mario comenzó a participar en pequeños concursos de talento y obras escolares. Su carisma era innegable. Al terminar la preparatoria, ingresó a la Universidad Autónoma de Nuevo León para estudiar comunicación, aunque su verdadera pasión era la televisión. A finales de los años 70, se mudó a la Ciudad de México decidido a cumplir su sueño: trabajar en los medios. Sus primeros pasos fueron modestos. Se desempeñó como asistente de producción en canales locales, haciendo de todo un poco, desde cargar equipo hasta servir café, pero su simpatía y capacidad para improvisar lo llevaron rápidamente a los escenarios. Fue en esa época cuando conoció a varios comediantes de renombre, quienes reconocieron su talento para el humor físico y su dominio del ritmo escénico. La década de los 80 representó un punto de inflexión para él. Se incorporó a programas de comedia popular en Televisa, donde se destacó por su capacidad para arrancar carcajadas con apenas un gesto. Su estilo era sencillo, cercano, casi infantil, lo que lo hacía querido por el público. Sin embargo, lo que marcaría su destino fue su encuentro con Paco Stanley, un presentador y humorista que lo cambiaría todo. Stanley y Besares se conocieron en los pasillos de la televisión y de inmediato surgió una química profesional única. Paco veía en Mario a un compañero de confianza, alguien capaz de equilibrar el show con un toque de inocencia y humor genuino. Juntos, construyeron una de las duplas más memorables de la televisión mexicana. Pero antes de alcanzar la fama, Mario pasó por años de incertidumbre. Los contratos eran inestables, los programas efímeros y las críticas severas. Aún así, nunca perdió la fe. A finales de los 80, Mario comenzó a ganar reconocimiento en el público por su participación en sketches cómicos y programas de variedades. La gente lo recordaba por su risa contagiosa y su energía sin límites. Aunque no era el protagonista, siempre lograba robarse el show. Su humildad y su cercanía con la audiencia lo convirtieron en uno de los rostros más queridos de la televisión familiar mexicana. Sin embargo, detrás de su sonrisa había un hombre disciplinado, obsesivo con su trabajo y profundamente agradecido con quienes lo apoyaban. En entrevistas posteriores, Mario reconocería que su infancia lo marcó. Aprendí que nada se regala. Si quieres ser alguien en este medio, tienes que trabajar el doble y resistir las caídas. En aquellos años también conoció a Brenda Besares, una joven modelo y actriz que más tarde se convertiría en su esposa y gran compañera de vida. Pero ese capítulo pertenece a otra parte de su historia, donde el amor y la tragedia se entrelazarían con los reflectores. El nombre de Mario Besares comenzó a resonar con fuerza en los años 90, una época dorada para la televisión mexicana. Fue entonces cuando su destino se unió definitivamente al de Paco Stanley, una de las figuras más queridas y polémicas del entretenimiento nacional. Juntos construyeron un imperio televisivo basado en el humor, la improvisación y la conexión directa con el público. Era la dupla perfecta. Paco, el maestro de la palabra, y Mario, el cómplice perfecto, el que aportaba ritmo, gestos y una chispa inigualable de espontaneidad. Su éxito comenzó a consolidarse con el programa Pácatelas, transmitido por Televisa. Cada emisión era un espectáculo en vivo lleno de ocurrencias, música y sketches que se grababan ante un público eufórico. Mario se encargaba de animar, bailar y ser el contrapeso ideal para Stanley, quien representaba la autoridad del show. La química entre ambos era tan natural que muchos espectadores los veían como hermanos del alma. Mario, mi querido Mayito,
decía Paco entre carcajadas, una frase que se volvió célebre en millones de hogares. Gracias a su carisma, Besares se convirtió en una figura indispensable en el formato. Su estilo exagerado, sus pasos de baile y su habilidad para conectar con la gente lo transformaron en uno de los rostros más reconocidos del país. Sin embargo, detrás de cámaras, Mario seguía siendo un hombre humilde, obsesionado con el trabajo y con el deseo de no defraudar a su mentor. Después de Pácatelas, llegaron otros programas de enorme éxito, como Una tras otra y Llévatelo, donde Mario y Paco continuaron cosechando popularidad. Cada producción era más grande, más ambiciosa, más arriesgada. Televisa les ofrecía horarios estelares, contratos millonarios y libertad creativa. El público los adoraba, los anunciantes los perseguían, y los ratings se disparaban como nunca antes. Era el auge absoluto de la comedia televisiva mexicana. Pero el éxito también trajo consigo las tensiones. Las giras, los compromisos, la presión de mantener los niveles de audiencia y, sobre todo, la fama repentina afectaron profundamente a Mario. En múltiples entrevistas años después, confesó que en aquellos años vivía a 1000 por hora, sin descanso ni tiempo para sí mismo. Todo giraba en torno a los ensayos, las grabaciones y los shows en vivo. No teníamos tiempo ni para respirar, recordó alguna vez, pero éramos felices, nos sentíamos invencibles. El público veía en Besares a un personaje cómico y espontáneo, pero quienes lo conocían sabían que era un perfeccionista. Cuidaba cada detalle del espectáculo, desde la música hasta el tono de cada broma. Su sentido de la responsabilidad hacia Paco Stanley era enorme. Lo consideraba un mentor, casi una figura paterna dentro del medio. Paco, por su parte, lo trataba como un hermano menor, alguien en quien confiaba ciegamente. La pareja televisiva se convirtió en un símbolo de alegría en un México que necesitaba reírse. En una época marcada por la crisis económica y los cambios políticos, ver a Mario bailar su característico gallinazo o improvisar en vivo era un alivio para millones de espectadores. Su imagen era sinónimo de humor limpio, familiar y profundamente mexicano. Sin embargo, la relación profesional también generó celos y críticas en el medio. Algunos colegas consideraban que Besares vivía a la sombra de Stanley, mientras otros veían en él al verdadero motor del show. Esa dualidad lo perseguiría durante años. La fama compartida con Paco era su bendición, pero también, sin saberlo, su condena. A finales de los 90, con el éxito de Una tras otra, Mario Besares se encontraba en la cima de su carrera. Vivía en una cómoda casa junto a su esposa Brenda y sus hijos, disfrutando de una estabilidad que había construido con esfuerzo. Era el compañero del alma de uno de los grandes ídolos de México, y todo parecía indicar que su destino sería seguir brillando a su lado. Tras años de fama, aplausos y sonrisas televisivas, la vida de Mario Besares dio un giro brutal que pocos habrían imaginado. En el centro de ese cambio estaba su familia, el refugio que lo sostuvo cuando todo lo demás se vino abajo. Su esposa, Brenda Besares, y sus hijos se convirtieron en su fuerza silenciosa, en el motor que lo ayudó a resistir la etapa más oscura de su vida. Mario y Brenda se habían conocido a finales de los años 80, cuando ella era una joven modelo y actriz con un futuro prometedor. La conexión entre ambos fue inmediata. Compartían la pasión por el espectáculo, la fe en Dios y el deseo de construir una familia sólida. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos del medio artístico, y poco después llegaron sus hijos, Alan y Paulina, quienes se convirtieron en la razón de su existencia. Brenda no solo fue su compañera sentimental, sino también su apoyo profesional. En más de una ocasión, participó en sus programas, cantando o haciendo apariciones especiales. Juntos representaban la imagen de una pareja feliz, admirada por el público. Pero todo cambió aquel fatídico 7 de junio de 1999, cuando Paco Stanley fue asesinado al salir de un restaurante en la Ciudad de México. La noticia sacudió al país entero y colocó a Mario en el ojo del huracán. En cuestión de horas, el compañero de risas
se convirtió en sospechoso. La amistad profunda que lo unía a Paco Stanley se transformó, ante la opinión pública, en una sombra de duda. Las autoridades comenzaron una investigación que pronto se volvió mediática, y el nombre de Mario Besares apareció en todos los titulares. Fue detenido y acusado de tener vínculos con el crimen, una imputación que cambiaría su vida para siempre. Brenda, lejos de abandonar a su esposo, se mantuvo firme. Yo sabía quién era mi marido y sabía que era inocente, diría años después en entrevistas. Mientras Mario permanecía recluido en el reclusorio sur, ella se encargaba de mantener unida a la familia, criar a sus hijos y enfrentar el juicio público. La prensa no daba tregua. Cada gesto, cada palabra, cada lágrima de Brenda era analizada, juzgada y criticada. Mario pasó más de un año en prisión, esperando que la justicia reconociera su inocencia. A pesar del encierro, nunca perdió la fe ni el sentido del humor. En cartas y entrevistas desde la cárcel, decía que su única motivación era volver a abrazar a su esposa e hijos. Brenda lo visitaba constantemente, llevando consigo mensajes de esperanza. Fue el amor lo que me mantuvo con vida, confesaría tiempo después. Cuando finalmente fue liberado por falta de pruebas, su reputación estaba hecha pedazos. La industria televisiva, que antes lo había celebrado, ahora lo evitaba. Los contratos se habían evaporado, los amigos se habían distanciado y el público, dividido, no sabía si creer en su inocencia. Sin embargo, Mario decidió no rendirse. Junto a Brenda, inició una nueva etapa de reconstrucción emocional y profesional. Su regreso a la televisión fue lento pero firme. Participó en programas locales y más adelante en Multimedios Televisión, donde poco a poco recuperó el cariño del público. Brenda, por su parte, continuó su carrera como cantante y actriz, y juntos comenzaron a hablar abiertamente de lo ocurrido, no desde el rencor, sino desde la fe. Ambos encontraron en la religión un camino de sanación. Se convirtieron en defensores de los valores familiares, el perdón y la espiritualidad. La historia de amor entre Mario y Brenda resistió lo que pocos matrimonios podrían soportar: la cárcel, la humillación pública, el señalamiento social y las pérdidas económicas. Pero su unión se fortaleció en la adversidad. En sus declaraciones, Mario siempre la menciona con profunda gratitud. Brenda fue mi ángel. Sin ella, yo no estaría aquí. En la intimidad, el matrimonio decidió dar un paso más, escribir un libro donde narraran su versión de los hechos y su experiencia espiritual. Brenda publicó Demasiado Amor, donde cuenta su lucha como esposa y madre en tiempos de crisis. El libro se convirtió en testimonio de fe y resiliencia. Para ambos, la tragedia los transformó en personas más fuertes, más conscientes del valor del silencio y la verdad. Hoy, Mario y Brenda Besares viven alejados de los grandes reflectores. Aunque siguen activos en la televisión regional y en las redes sociales, su prioridad es la familia. Disfrutan de sus nietos, de los pequeños momentos y de la paz que durante años les fue negada. A pesar del dolor, lograron lo que parecía imposible: reconstruir su vida y recuperar su dignidad. Han pasado más de 2 décadas desde aquel día que cambió para siempre la historia de la televisión mexicana. Sin embargo, para Mario Besares, el tiempo no borró las heridas ni los recuerdos. Durante años vivió bajo la sombra del crimen de Paco Stanley, su amigo, su mentor, su compañero de vida artística. Aunque fue absuelto judicialmente, el juicio mediático nunca terminó. Cada entrevista, cada aparición pública, cada comentario en redes sociales le recordaba lo mismo. ¿Qué pasó realmente aquel 7 de junio de 1999? Durante mucho tiempo, Mario evitó hablar. Guardó silencio, tal vez por miedo, tal vez por respeto. Pero en recientes declaraciones, que conmocionaron a todo México, decidió romperlo. Ya no tengo nada que perder, dijo con voz temblorosa en una entrevista exclusiva. Por años me callé cosas que debí decir. No por esconder algo, sino porque nadie estaba dispuesto a escuchar la verdad.
Su voz, más serena que nunca, reveló una confesión que estremeció a los medios. Según Mario, en los meses previos al asesinato, Paco Stanley vivía bajo una gran presión. Tenía problemas personales y financieros, y se encontraba enfrentando conflictos con figuras poderosas dentro del medio. Paco era un hombre alegre, sí, pero también muy atormentado. Había enemigos que no perdonaban su éxito, afirmó Besares. En su relato, insistió en que la muerte de Stanley no fue un crimen pasional ni un ajuste de cuentas personal, como muchos habían insinuado, sino un acto planificado que involucraba intereses más grandes de lo que cualquiera imaginaba. Mario confesó además que aquella mañana, momentos antes del ataque, había tenido una discusión menor con Paco. Era algo sin importancia, aclaró. Discutimos por una tontería de producción, pero jamás imaginé que sería la última vez que lo vería con vida. Aquel recuerdo lo persiguió durante años, alimentando su culpa y la sospecha pública. La gente pensó que yo sabía más de lo que dije, pero no. Yo solo sabía que Paco estaba asustado, que sentía que lo vigilaban. Con lágrimas en los ojos, relató cómo fue detenido sin pruebas, cómo fue tratado como un criminal y cómo su familia sufrió el linchamiento mediático. Me destrozaron, perdí todo, mi libertad, mi reputación, mi trabajo, pero lo que más dolió fue ver llorar a mis hijos por algo que yo no hice. Esa etapa, explicó, fue una lección de humildad y fe. En prisión, entendí quiénes eran mis verdaderos amigos, y comprendí que el silencio a veces es la única defensa cuando la verdad no conviene a nadie. En su confesión, Mario también reveló un detalle desconocido. Poco antes de morir, Paco le habría confiado que estaba preparando su retiro temporal de la televisión. Me dijo que quería irse a Estados Unidos, que necesitaba un descanso. Yo le respondí que lo apoyaría en todo. No sabía que me estaba despidiendo. Esa frase, asegura Mario, fue la que lo persiguió cada noche durante años. Si hubiera insistido en acompañarlo ese día, tal vez nada habría pasado. O tal vez habría muerto junto a él. Al hablar del tema, Besares no busca venganza ni atención. Su único deseo, dice, es que la gente conozca su verdad y que su nombre deje de estar asociado al crimen de su amigo. No le debo nada a nadie más que a mi conciencia y a mi familia. Paco fue parte de mi historia y siempre lo será, pero yo no fui su enemigo, fui su hermano. En una de las declaraciones más emotivas, Mario confesó: durante años soñé con Paco. En mis sueños, él no me acusaba, me abrazaba, me decía que siguiera adelante. Por eso hablo hoy, porque siento que él me perdonó, aunque nunca debí ser culpado. Brenda, su esposa, lo acompañó en esa entrevista histórica, sosteniendo su mano en silencio. Ambos lloraron. No por el pasado, sino por el peso de las décadas de incomprensión. Nos quitaron la paz, pero no el amor, dijo ella. Y al final, la verdad siempre sale, aunque tarde. Hoy, Mario Besares ha vuelto a la televisión con un espíritu distinto. En sus programas actuales no hay rencor, sino gratitud. Habla de humor, de familia, de fe, y cuando le preguntan por Paco Stanley, su mirada se suaviza. Yo no tengo rencor, solo tristeza. Fue mi amigo, y me duele que su partida nos haya separado a todos. Pero lo recordaré riendo, como él hubiera querido. Mario cerró un ciclo que lo atormentó durante más de 20 años. Y aunque la verdad completa quizás nunca se sepa del todo, su voz, por primera vez en mucho tiempo, sonó libre, libre del miedo, libre del silencio, libre del peso de una culpa que nunca le perteneció.